A iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal, el Instituto Yucateco de Emprendedores une esfuerzos con jóvenes estudiantes, universidades, empresas y emprendedores para la fabricación de caretas de acrílico que serán destinadas para proteger al personal del sector salud ante la contingencia por el coronavirus COVID-19. El instituto puso a disposición su laboratorio de fabricación digital, donde se elaborarán las 90,000 piezas de esos equipos de protección que son básicos para cuidar la integridad de los trabajadores de la salud en la emergencia sanitaria y que están agotadas en el mercado. En los laboratorios de las empresas e instituciones participantes también se fabricarán esos artículos. El organismo se coordinará con las universidades Anáhuac Mayap, Modelo, Tecnológica Metropolitana y Politécnica de Yucatán, que se suman de forma inmediata para dar paso a la producción de las mascarillas que serán de beneficio para el personal médico ante la escasez de cubrebocas por la pandemia. Empresas como Emot, Andromi Robotics, Dante Interactivo, Fab Lab Yucatán y FJ Robots se sumarán al proyecto con recomendaciones para mejorar las caretas y empezar a elaborarlas a gran escala. Las firmas desarrollaron prototipos que fueron validados por personal médico. Ante la contingencia, todo lo que se pueda aportar a la causa y el fenómeno del trabajo colaborativo para resolver ese problema prioritario es realmente importante. El IEM invitó a las instituciones públicas, privadas, universidades, incluso a particulares, que cuenten con equipos y materiales para la fabricación de las caretas, sumarse al esfuerzo colectivo, cuyo objetivo es ofrecer protección al personal médico y seguir efectuando ese trabajo que realizan en la contingencia epidemiológica. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Libden Ojeda.